En la era de la sobreexposición, donde todos opinan, gritan, suben, comparten y reaccionan, el silencio se ha vuelto incómodo, casi insoportable. Vivimos en un mundo donde el que no responde parece perder, donde callar se interpreta como debilidad, como derrota. Pero eso es una mentira. ¿Qué ocurre cuando tú decides no decir nada? No bloquear, no insultar, no perseguir, solo callar y retirarte. En ese instante, el juego cambia. Porque dejas de actuar desde la emoción y comienzas a actuar desde el poder. Desde la calma que da saber que no necesitas probarle nada a nadie. Desde la claridad de que tu presencia ya fue suficiente. Y si no lo supieron ver, no necesitas gritarlo. Vivimos tan acostumbrados a justificarlo todo, a dar explicaciones, a rogar comprensión, que olvidamos lo más valioso que tenemos. El derecho a retirarnos en paz. Sin ruido. Sin drama. Sin escándalo. Y aquí entra la filosofía estoica. Epicteto lo dijo claro. Cuando alguien te ofende, recuerda que tú mismo eres el responsable de permitir que eso te afecte. Entonces, ¿por qué seguir desgastándote por alguien que ya demostró no saber qué tiene frente a sí? El silencio no es indiferencia. Es autocontrol. Es dominio personal. Es decir con hechos lo que las palabras ya no pueden transmitir. Porque el silencio no es vacío. El silencio es una respuesta. Y no cualquier respuesta. Es la que más duele cuando la otra persona esperaba tu reacción. Es la que desarma cuando ya no pueden predecirte. Es la que revela que ya no estás disponible emocionalmente. Y justo ahí, comienza la magia. Empieza a sonar el eco de tu ausencia. Empiezan a cuestionarse. ¿Por qué ya no me busca? ¿De verdad se fue? ¿Y si esta vez sí lo perdí para siempre? Pero ya no estás ahí para contestar esas preguntas. Porque has cruzado un umbral, el de la dignidad interna. No por orgullo. No por ego. Sino por respeto propio. Callar no siempre es perder. Callar, cuando es consciente, es la forma más fuerte de gritar que ya no quieres desgastarte. Porque a veces, lo que más duele no es lo que dices. Es lo que ya no estás dispuesto a repetir. Quiero que entiendas que el silencio no es vacío, es poder. Vivimos en una era donde todos reaccionan al instante. Un mensaje, una historia en redes, una frase malinterpretada, y enseguida hay respuesta. Defensas activadas. Ego encendido. Pero, ¿y si tú eliges no reaccionar? En el silencio hay una pausa. Una pausa que asusta, porque revela que no todo tiene que devolverse de inmediato. Porque no todo merece tu energía. El silencio revela más que las palabras. Cuando alguien espera tu explosión, tu reclamo, tu desahogo. Y tú no das ninguna señal. Esa persona comienza a entrar en una conversación con su propia conciencia. Porque el silencio, aunque parezca pasivo, provoca un eco en la mente del otro. De pronto ya no están discutiendo contigo. Están discutiendo con lo que creen que estás pensando. Y ahí está el poder. Epicteto decía, no permitas que la lengua corra más rápido que tu mente. Esta frase es oro puro. Porque en un mundo donde todos corren a hablar, el que piensa antes de responder, domina la situación. Y el que decide no responder en absoluto, rompe las reglas del juego. ¿Sabes lo que ocurre en la mente de alguien que te hirió, cuando tú decides no decir nada? Primero hay confusión. Luego duda. Después, incomodidad. Y finalmente, conciencia. Porque cuando no das explicaciones, el otro comienza a dárselas a sí mismo. Ese es el poder estoico. Renunciar a la necesidad de tener la última palabra. Saber que no es tu deber corregir, probar, convencer ni dramatizar. Es simplemente retirarte en paz. Y dejar que el silencio hable en tu lugar. Y no se trata de manipular. Se trata de dejar espacio. Para que el otro vea lo que no pudo ver cuando estabas ahí, disponible, entregando tu energía. En la superficie, el silencio parece vacío. Pero en el fondo, está cargado de significado. De emociones que ya no estás dispuesto a explicar. Y ese acto de autocontrol es uno de los mayores signos de fortaleza personal. El ego del otro y tu ausencia. Cuando alguien no te valora, no lo hace siempre con malicia. Lo hace porque su ego le ha convencido de que no tiene que esforzarse para conservarte. Cree que siempre estarás ahí, que tu amor, tu atención o tu compañía son inagotables. Esa creencia nace del exceso de seguridad. Pero sobre todo, de la falta de gratitud. El ego del otro se acostumbra rápido a recibir, pero se resiste a reflexionar sobre lo que tú estás dando. Cree que tu presencia es una constante. Como el sol que sale cada mañana, como el aire que respira. Y es allí donde nace el problema. Cuando tu presencia se vuelve paisaje. Cuando tu interés ya no sorprende. Cuando tu atención se da por sentada. Cuando tus detalles dejan de notarse. Y todo lo que haces parece una obligación, no una elección. Pero entonces, un día decides callar.
Dejas de explicar. Dejas de insistir. Dejas de buscar, de preguntar, de recordar. No porque hayas dejado de sentir, sino porque elegiste dignidad sobre necesidad. Y cuando eso ocurre, algo poderoso pasa. Tu ausencia se convierte en un espejo. Uno que el otro no estaba preparado para mirar. Al principio puede haber confusión. ¿Estás bien? ¿Por qué no escribes? ¿Te pasó algo? Pero después viene el impacto real. El choque del ego con la realidad. Esa persona, que antes pensaba que siempre estarías disponible, empieza a sentir un vacío. No es solo tu silencio. Es la falta de certeza que ese silencio genera. Y ahí es cuando el ego se siente amenazado. No por el castigo, sino por la posibilidad de que realmente te haya perdido. Ese silencio no duele por el silencio en sí, sino porque le quita el control. Ya no hay respuestas que manipular. Ya no hay emociones que provocar. Ya no hay presencia que alimentar su orgullo. Y lo más poderoso es que tú no tuviste que hacer nada. Solo dejaste de hacer. Solo te fuiste. El ego, acostumbrado a que el otro reaccione, no sabe qué hacer con una ausencia estable. Con una renuncia silenciosa. Con una retirada sin drama. Y entonces ocurre lo inesperado. El silencio empieza a hablar. A decir todo lo que nunca dijiste. A gritar todo lo que callaste. A resonar en cada espacio donde antes tu presencia era ignorada. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Marco Aurelio. Durante mucho tiempo, esa persona vio tu entrega como debilidad. Pero ahora que no estás, empieza a replantearse todo. ¿Fuiste débil, o fuiste fuerte por amar tanto? ¿Fuiste insistente, o simplemente genuino? ¿Fuiste dependiente, o fuiste alguien que creyó? El ego no soporta la idea de haberse equivocado. Y mucho menos, la posibilidad de que haya perdido algo que en verdad valía. Tu silencio se vuelve un interrogante sin resolver. Una puerta que no se cierra, pero que tampoco se abre. Un eco que no encuentra respuesta. Y ahí es donde comienza su tormento interno. Porque cuando tú te vas, no se queda solo con tu silencio. Se queda con sus pensamientos. Y esos pensamientos no tienen paz. Empieza a recordar todo lo que ignoró. Todo lo que minimizó. Todo lo que no agradeció. El ego se alimenta del control. Pero el silencio lo deja hambriento. Y tú, desde lejos, mantienes tu centro. No como venganza, sino como afirmación. No como castigo, sino como autocuidado. No para hacer daño, sino para proteger tu paz. Lo hermoso del silencio estoico es que no busca justicia inmediata. Confía en que el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Y mientras el otro batalla con su vacío, tú avanzas en paz. La distancia revela lo que la cercanía ocultaba. Y muchas veces, tu mayor impacto no está en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Recuerda esto. El ego que te menospreció, un día se enfrentará a la realidad de que ya no estás disponible. Y tú no tendrás que gritarlo. Ni probarlo. Ni demostrarlo. Bastará con que sigas en silencio. Ese será el mensaje más fuerte que puedas dar. No es orgullo, es dignidad. En la vida, hay momentos en los que el mayor impacto que puedes generar en alguien que no te valoró es a través de tu silencio. Este tipo de silencio no es un vacío, ni una respuesta pasiva, es un acto consciente y poderoso que refleja tu dignidad. En el estoicismo, aprender a retirarse sin hacer ruido es una muestra de fortaleza interna. No necesitas que la otra persona vea tu dolor ni tu frustración. Al contrario, es en tu silencio donde encuentras tu verdadero poder. La dignidad estoica, retirarse sin hacer ruido. El estoicismo nos enseña que la dignidad no se demuestra a través de gestos grandiosos ni de confrontaciones intensas. La dignidad estoica se muestra cuando te retiras sin hacer ruido, cuando decides que, en lugar de gastar tu energía en peleas innecesarias, optas por tu paz interior. No es una huida, sino una elección sabia de protegerte a ti mismo. Al final, lo que importa es cómo te sientes contigo mismo, no cómo los demás te perciben. Cuando alguien no sabe valorar lo que ofreces, lo peor que puedes hacer es quedarte atrapado en una dinámica de reproches, justificaciones o intentos por cambiar su perspectiva. Este comportamiento solo desgasta tu energía y empeora la situación. En lugar de eso, el estoico prefiere dar un paso atrás, mantener su dignidad y, en el silencio, recalcar su autocuidado. No se trata de perder la batalla, sino de reconocer que no todas las luchas son dignas de tu atención. El desapego frente al resentimiento. Es importante entender que el desapego no es lo mismo que el resentimiento. A menudo, cuando nos sentimos heridos o desvalorizados, nos aferramos a las emociones negativas que nos generan odio o rencor. Este tipo de apego emocional es lo que alimenta el resentimiento. Nos mantenemos fijados en lo que ocurrió, lo que no se dijo, lo que no se hizo, y esto nos consume.
Pero el desapego estoico no nace de la ira ni del deseo de venganza. En lugar de eso, se basa en la aceptación profunda de que hay cosas que no están dentro de nuestro control. El desapego es liberador. Al aprender a desapegarnos de lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente y nuestro espíritu de las cadenas del resentimiento. El resentimiento solo nos ata al pasado y nos impide avanzar. En cambio, el desapego nos permite soltar y vivir en el presente, sin arrastrar el peso de lo que ya no nos sirve. Séneca, el que es valiente se atreve incluso a perder. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, nos ofrece una enseñanza poderosa: el que es valiente se atreve incluso a perder. La valentía no está solo en ganar o prevalecer en cada batalla. Está también en ser capaz de aceptar la pérdida sin perder nuestra esencia. En los momentos en que alguien no te valora, el verdadero coraje es saber que, aunque pierdas esa relación o esa oportunidad, tu valor no depende de la aprobación externa. La pérdida, en este contexto, no significa derrota. Significa la capacidad de soltar lo que ya no te pertenece, de desprenderte de lo que te ha hecho daño sin que eso te haga sentir menos. La valentía está en aceptar la pérdida sin amargura, sin aferrarte a lo que no te sirve. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad se encuentra cuando somos capaces de soltar sin que esto afecte nuestra paz interior. Tu silencio no dice, te odio, dice, me amo. Ahora, hablemos del silencio. Muchas veces, cuando alguien no te valora, la tendencia natural es reaccionar con ira o con palabras hirientes. Pero el estoico sabe que la verdadera fuerza se encuentra en el silencio. El silencio no es un signo de debilidad ni de rendición. Al contrario, es un acto de fortaleza. Tu silencio no dice, te odio, dice, me amo. No necesitas que los demás te validen ni te comprendan. Cuando te retiras en silencio, lo haces porque reconoces que tu bienestar no depende de la aprobación ajena. Este tipo de silencio es un acto de autovaloración. Es un recordatorio de que mereces algo mejor. No se trata de ignorar a la otra persona, sino de mostrarte a ti mismo que tu dignidad y tu paz valen más que cualquier discusión o confrontación. Al elegir no responder, al elegir mantener tu compostura y tu tranquilidad, dejas claro que no necesitas la validación externa para saber quién eres y qué vales. El poder del silencio en las relaciones. En las relaciones humanas, muchas veces el silencio es el mayor acto de resistencia. Las palabras pueden empeorar las cosas, perpetuar el conflicto y añadir más dolor. En lugar de alimentar una conversación tóxica, el silencio es un refugio que te protege de las emociones negativas. También enseña a la otra persona una lección importante: no todas tus reacciones necesitan ser explicadas ni justificadas. Algunas veces, el hecho de no responder es lo que más impacta. En este sentido, el silencio no es un signo de resentimiento o desdén. Es un reflejo de autocontrol y autorrespeto. El hecho de que el otro se quede sin palabras no debe ser visto como una derrota, sino como un acto de amor propio. Cada vez que decides no reaccionar, estás mostrando tu capacidad para mantener la paz interna, sin importar lo que los demás hagan o digan. Conclusión: el impacto duradero de tu silencio. Al final, el verdadero impacto de tu silencio no es solo sobre la otra persona, sino sobre ti mismo. Cada vez que eliges retirarte sin hacer ruido, estás demostrando que te valoras a ti mismo más que cualquier conflicto. El silencio se convierte en una herramienta poderosa para mantener tu serenidad y tu dignidad. No importa si el otro no lo comprende, lo importante es que tú has tomado el control de tu paz. Cuando alguien no te valoró, tu silencio será lo que más les enseñe, mucho más que cualquier palabra de reproche. Y en este silencio, no solo estás dejando ir a la persona o la situación, sino que te estás dejando a ti mismo libre para seguir adelante, más fuerte, más sabio y más conectado contigo mismo. La mente del otro empieza a hablar sola. El poder del silencio, especialmente cuando es prolongado, no solo afecta a quien lo emite, sino que también tiene un impacto profundo en aquellos que están a su alrededor. La ausencia genera eco. Este eco no es solo la falta de palabras, sino la creación de un espacio en la mente del otro, un espacio lleno de preguntas, dudas e interpretaciones. El silencio, al no dar respuestas, hace que la mente del otro empiece a hablar sola. La ausencia genera eco. Cuando te callas, cuando te alejas sin explicar el porqué, algo muy curioso sucede. La ausencia no permanece vacía, comienza a llenar ese vacío con una resonancia que se hace cada vez más fuerte en la mente del otro. La mente humana tiene una necesidad casi innata de llenar los huecos de información, especialmente cuando se trata de algo que no puede entenderse completamente. Al no recibir una respuesta clara, la otra persona comienza a interpretar, a su manera, lo que ocurre, y en muchas ocasiones, esta interpretación puede ser mucho más intensa que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Este eco no es simplemente un sonido vacío, es una serie de pensamientos y conjeturas que cobran vida propia. ¿Qué hice mal?
¿Por qué esta persona se aleja? ¿Qué piensa realmente de mí? Este proceso es completamente automático y ocurre en la mente de quien te ha dejado de escuchar. Tu silencio, entonces, no es un vacío pasivo, sino un generador activo de reflexión y cuestionamiento. El otro empieza a imaginar, reinterpretar, proyectar. El ser humano, cuando se enfrenta al silencio de alguien, no puede evitar imaginar. La mente de quien recibe el silencio comienza a proyectar sus propias emociones, sus propios miedos y sus deseos en el espacio dejado por tu ausencia. La interpretación de ese silencio puede variar enormemente dependiendo de la relación, las inseguridades y las experiencias previas de esa persona. Puede que se sientan culpables, confundidos o incluso indignados. El hecho de que no ofrezcas una explicación permite que cada uno cree una historia en su mente, una historia que está teñida por sus propias perspectivas. Además, el silencio prolongado hace que estas proyecciones se vuelvan más intensas. A medida que el tiempo pasa sin respuestas, el otro puede empezar a reinterpretar lo sucedido. Lo que pensaban que entendían sobre ti o sobre la situación puede transformarse en algo completamente diferente. Las suposiciones y dudas aumentan. Es como si el silencio se convirtiera en una niebla densa que hace difícil ver con claridad. Ya no tienes que explicar nada. Aquí radica la verdadera fortaleza del silencio. Cuando decides no explicar, cuando optas por no entrar en una discusión o dar justificaciones, el control ya no está en tus manos, está en las manos de la otra persona. Este acto de dejar que el otro procese lo sucedido sin intervención directa de tu parte es liberador. Ya no tienes que dar explicaciones sobre tus decisiones, tus emociones o tus intenciones. El otro debe enfrentarse a sus propios pensamientos y asumir la responsabilidad de procesar la situación por sí mismo. Este momento es clave. Ya no eres tú quien define la situación o la relación. La otra persona tiene que lidiar con su propia interpretación. En vez de continuar el ciclo de la conversación, en vez de ofrecer más respuestas que solo alimenten más preguntas, te retiras. Y al hacerlo, das a la otra persona la oportunidad de pensar, reflexionar y, en muchos casos, de aprender algo importante sobre sí misma. El silencio prolongado se convierte en espejo para el otro. Este es el aspecto más profundo y transformador del silencio. Cuando no ofreces respuestas, el silencio se convierte en un espejo para la otra persona. Este espejo refleja no lo que tú piensas, sino lo que ellos son, lo que ellos sienten y lo que ellos proyectan. Es como un reflejo de su propia realidad interior, donde sus inseguridades, miedos y deseos salen a la superficie. A medida que el silencio persiste, la otra persona se enfrenta a sí misma. Puede que se dé cuenta de sus errores, de sus actitudes o de lo que realmente siente. Pero lo más poderoso de este proceso es que, al ser tú quien opta por el silencio, no hay juicio externo. El espejo no te muestra a ti, sino a la otra persona, y la percepción de lo que está sucediendo depende de su disposición para mirar y aprender de lo que ve. Este es el impacto profundo del silencio. En lugar de simplemente callar, estás abriendo la puerta a una reflexión que puede transformar la relación, el entendimiento y la percepción de la otra persona sobre sí misma. No necesitas palabras para generar un cambio profundo en alguien. El silencio, en su forma más pura y prolongada, tiene una fuerza mucho mayor que cualquier explicación. El regreso nunca es el mismo. Cuando alguien regresa tras haber experimentado tu silencio, algo fundamental ha cambiado. Ya no hay vuelta atrás, ni para ti ni para la otra persona. El regreso nunca es el mismo. Lo que parecía ser un espacio estático en la relación, un lugar que siempre estuvo ahí, ha cambiado por completo. Y es que, a través del silencio, no solo te has alejado físicamente, has dado el espacio para una transformación interna que ya no te permite volver a ser quien eras antes. Cuando alguien regresa tras tu silencio, ya no vuelve al mismo lugar. Este es uno de los efectos más poderosos del silencio prolongado. La otra persona puede intentar volver, tal vez buscando la normalidad, intentando retomar lo que era antes. Pero no lo logrará. El espacio que alguna vez compartieron ya no existe de la misma manera. El hecho de que hayas optado por el silencio ha alterado la dinámica, y esa dinámica ya no puede ser restaurada simplemente por el regreso de esa persona. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un cambio profundo que afecta tanto a quien lo emite como a quien lo recibe. Cuando decides retirarte sin explicación, creas una distancia emocional que transforma todo lo que estaba en juego en la relación. Lo que antes parecía una interacción rutinaria o predecible, se convierte en algo completamente diferente. El otro puede regresar con la esperanza de encontrar lo mismo que dejó atrás, pero lo que realmente encontrará es una versión nueva de ti, una versión que ha aprendido a valorarse más, a reconocer su propio poder y a actuar con mayor claridad y serenidad. Tú has cambiado, has crecido. El silencio no es solo una retirada externa, es una invitación a la transformación interna. En esos momentos de ausencia, tú creces.
Te permites aprender de las experiencias, procesar lo que has vivido y salir fortalecido de situaciones difíciles. Lo que antes te afectaba ya no tiene el mismo peso. El tiempo que pasas en silencio te permite enfocarte en tu propio bienestar, en tu propia evolución. Este crecimiento es sutil, pero profundo. El silencio te da el espacio para conectarte con tu ser interior, para descubrir tus propios límites, para aprender a decir no y lo más importante, para comprender que tu valor no depende de la validación externa. Cuando el otro regresa, ya no encuentra a la misma persona que se fue. El tiempo y el silencio han hecho su trabajo, y ahora eres alguien más consciente, más fuerte y más en paz contigo mismo. El silencio es también transformación interior. A través del silencio, no solo afectas la percepción de los demás, sino que te transformas a ti mismo. El silencio tiene el poder de recalibrar tu mente y tu corazón. Es en esos momentos de silencio donde muchas veces te das cuenta de lo que realmente te importa, de lo que estás dispuesto a aceptar y de lo que no. El acto de guardarte a ti mismo, de no ceder a las expectativas de los demás, es en sí mismo una forma de evolución personal. El silencio no es un vacío sin sentido. Es un proceso de autoexploración y autoaceptación. Cada vez que eliges no reaccionar, te fortaleces. Cada vez que prefieres la paz interior en lugar de la confrontación, te das la oportunidad de crecer. Y lo que es aún más importante, te das la libertad de ser tú mismo, sin las influencias de quienes no han sabido valorarte. El otro vuelve buscando lo que dejó, pero tú ya no eres quien era. El regreso de la otra persona representa un desafío para ellos, no para ti. Ellos intentan reconstruir lo que dejaron atrás, buscar la familiaridad en una situación que ya no existe. Pero lo que encuentran es a alguien diferente, alguien que ya no les pertenece de la misma manera. El tiempo que pasaste en silencio te permitió reconfigurar tu relación contigo mismo, y eso cambia la forma en que te relacionas con los demás. No es que te hayas convertido en alguien inalcanzable o frío, sino que simplemente has entendido que tu valor no depende de la permanencia o del deseo de los demás. Has aprendido a dar prioridad a tu bienestar, a tu paz interior, y esa nueva perspectiva es lo que te define ahora. Lo que el otro pensaba que podría recuperar, no es lo mismo porque tú ya no estás dispuesto a dar más de lo que te has dado a ti mismo. El silencio que habla más fuerte. Al final, lo que hemos explorado hasta ahora nos lleva a una conclusión poderosa: no necesitas ruido para ser escuchado. A veces, creemos que para que nuestras palabras sean tomadas en cuenta, necesitamos gritar, debatir o justificar nuestras acciones. Pensamos que si no hablamos, si no respondemos, si no mostramos de alguna forma lo que sentimos o pensamos, nadie nos tomará en serio. Pero la realidad es que el silencio tiene una fuerza que las palabras, por más elocuentes que sean, no pueden igualar. Tu ausencia fue tu mejor argumento. El silencio, esa pausa en la comunicación, esa retirada, puede ser mucho más elocuente que cualquier discurso. El simple hecho de no involucrarse, de no seguir el juego de la confrontación, de no ceder a las expectativas de los demás, envía un mensaje mucho más claro de lo que las palabras podrían hacer. Tu ausencia fue tu mejor argumento, porque al retirarte, mostraste que ya no estás dispuesto a participar en algo que no te aporta paz. Al no responder a la provocación, al no entrar en la dinámica tóxica que otros tratan de imponer, comunicas tu valor de manera mucho más efectiva que cualquier discusión interminable. El hecho de que alguien te haya dejado ir, de que no hayas caído en las trampas del drama, se convierte en un testimonio de tu fuerza interna. Tu silencio es la prueba de tu dignidad. El otro puede no entenderlo en el momento, pero tarde o temprano, ese silencio será el recuerdo persistente que no podrán borrar. Será el recordatorio constante de lo que perdieron. ¿Y ahora qué? Seguir avanzando. El silencio no es solo un acto de retirada, es también una declaración de que la vida continúa. Después de todo, el verdadero poder está en elegir la paz sobre el drama. La vida no se detiene porque alguien no sepa valorarte. El mundo sigue girando y tú sigues avanzando. El silencio te da la oportunidad de liberar tu energía de las relaciones y situaciones que no te aportan crecimiento, para que puedas canalizarla en lo que realmente importa: tu bienestar, tu evolución, tus proyectos. El silencio es un acto de valentía, una forma de proteger tu paz interior y de elegir el camino de la serenidad. Porque lo que realmente importa no es cómo te perciben los demás, sino cómo te sientes contigo mismo. Y, al final del día, cuando el ruido se disipa, solo queda tu verdad. Tu capacidad para mantener la calma y seguir avanzando, sin importar lo que pase alrededor, es lo que define tu fortaleza. Reflexión final: el verdadero poder es elegir la paz sobre el drama. Vivimos en un mundo donde el drama, la confrontación y las emociones desbordadas parecen ser la norma. La sociedad nos empuja a reaccionar, a gritar, a involucrarnos en conflictos que a menudo no tienen sentido. Pero, ¿realmente vale la pena? El verdadero poder está en elegir la paz, en elegir no perder la calma,
en no dejar que las circunstancias externas te arrastren a un caos emocional. El silencio no es debilidad, es una forma de sabiduría. Es saber cuándo intervenir y cuándo retirarse. Es tener el control de tu mente y tus emociones, en lugar de dejar que los ruidos del mundo exterior te dicten cómo sentirte. Y, sobre todo, es el acto más grande de autovaloración. Porque, al elegir el silencio, eliges la paz sobre el drama, eliges la armonía sobre el conflicto, eliges lo que te nutre y te fortalece. Tu silencio no se olvida. Tu calma deja huella. Y quien no supo valorarte, lo recordará en cada momento de su ruido. Estas palabras encapsulan el poder de lo que acabamos de explorar. El silencio, aunque parezca una ausencia, es en realidad una presencia constante que deja una huella imborrable. Las personas pueden olvidar lo que dijiste, pueden olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidarán lo que no dijiste, lo que no hiciste, y cómo eso les hizo sentir. Tu calma, tu capacidad para mantener la paz, deja una marca en el corazón de quienes no te supieron valorar. En sus momentos de ruido y caos, en sus propios conflictos internos, recordarán tu serenidad. Y, aunque nunca lo admitan, en esos momentos recordarán el valor de lo que dejaron ir. Porque tu silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Y lo que no se dice a menudo es lo que más impacta.